L'Hospital La Fe de València ha presentat este matí als professionals sanitaris l'àrea de simulació clínica i seguretat del pacient. El nou departament disposa de robots per a entrenament i formació que permeten fer pràctiques molt reals abans d'aplicar procediments amb el pacient. Més de 100 professionals participen en el proyecto. En Cantabria le llaman Celedonio, pero en Valencia todavía no le han puesto nombre. Se trata de un maniquí dotado de sensores muy complejos para que tenga reacciones como un paciente humano. Ha sido la estrella en la presentación del área de simulación clínica y seguridad del paciente del nuevo Hospital La Fe. Hacer prácticas con robots es más seguro para los enfermos de verdad y tranquiliza a los profesionales del hospital. Se pueden hacer prácticas invasivas, de riesgo, sin ningún tipo de efecto colateral, que es lo importante. Y luego el propio profesional se encuentra en un ambiente seguro, controlado, donde sabe que no va a causar daño y donde puede entrenarse hasta adquirir la suficiente capacitación y que le dé seguridad en sus planteamientos terapéuticos. Más de 1.600 alumnos han participado ya en cursillos con estos simuladores capaces de toser, vomitar o presentar convulsiones. Reproducir todas las reacciones clínicas requiere una tecnología muy sofisticada y costosa, pero se gana en seguridad. Un maniquí de esta envergadura puede estar sobre los 120.000, 140.000 euros, pero ya no solo es el maniquí, sino es el entorno en el que tú tienes que simular un quirófano, tienes que simular una UBI, tienes que montar sistemas de grabación. Una sala, un aula de simulación con un maniquí puede estar en torno a los 300.000 euros. El grado de satisfacción de los profesionales que practican con estos maniquíes inteligentes supera el 95%.